Hola, Livio Pastorino, sommelier especialista en pisco y destilados. Hoy día vamos a tener un pisco, eh, un acholado, ¿no? Recuerden que los acholados es un tipo de pisco donde es una mezcla, ¿no? Tanto de uvas, se puede elaborar con mezcla de uvas, se puede elaborar con mezcla de mostos frescos, se puede elaborar con mostos terminados, se puede elaborar con piscos terminados también, ¿no? Creo que es una variedad que ha sido hasta cierto punto, digamos, no, yo no diría olvidada, pero sí no ha estado, digamos, en las primeras, como las mejores, digamos, ¿no? O sea, si bien es cierto el puro o el pisco puro o el pisco solo, como le quieran llamar, tiene las 8 variedades de uva. En el caso del acholado, las variantes son infinitas, ¿no? O sea, podemos tener de las 7 8 uvas pisqueras, podemos trabajar con 4 4 con 5 3, podemos trabajar como quisiéramos. En este caso tengo un pisco de Altos de Aspitia, que es una bodega que acabo además de visitar. He estado, Monte Carmelo se llama la bodega, de un amigo mío. Este, Altos de Aspitia, esta queda en Mala, queda en Aspitia propiamente dicho. Recuerden que Aspitia es un valle que tiene digamos, tiene dos cerros, ¿no? O sea, dos cerros, tanto por el lado oeste como por el lado oeste, ¿no? Sale el sol por el lado este y duerme o va, digamos, cae en la tarde por el lado oeste, ¿no? Es un valle muy interesante, donde se siembra además uva hace muchos años. Tan es así que Monte Carmelo tiene una parra de negra criolla que tiene 100 años. Así que realmente hay bastante historia en esa zona con respecto a la viticultura y al pisco, ¿no? Ellos tienen este mollar, que es un mollar con Italia, ¿no? Que también es interesante porque no es un pisco. Normalmente los acholados son quebranta con, ¿no?, la uva aromática, ¿no? No necesariamente era mollar o negra criolla o uvina con la aromática. En este caso se trabaja con la mollar, que es una uva que crece muy bien en la región Lima, y la Italia, que también es otra uva que crece muy bien en la región Lima. Entonces tenemos estas dos variedades que han ido en esta mezcla. No me indican el porcentaje, ya eso es indudablemente receta del maestro destilador, pero sí, sí tenemos estas dos variedades que no son normalmente, no son variedades que se utilizan para hacer mezclas, ¿no? Pero de todas maneras, eso no significa que no se puede hacer. La norma lo indica. Esta es la Moyar, para que vean lo que es la Moyar. Y acá tenemos la Italia, ¿no? Para que vean ustedes la Italia, ¿no? Esta es la Italia. En el caso de la Moyar, yo ya he tenido una cata con este pisco, ¿no? Y le encuentro aromas limpios. Vamos a empezar la cata. Límpido, brillante incoloro. No hay nada que discutir con respecto a lo que es vista en el pisco. Vamos a la primera olfacción. Aromas limpios, ¿no? Hay recuerdos a cítricos. Ahí es donde aparece la uva Italia, digamos, que es la que nos va a dar esos cítricos, ¿no? O flores o esos frutos tropicales, ¿no? Acuérdense que la Italia es la más aromática de las aromáticas. Y la Moyar tiene otras características muy similares a la quebranta. Yo diría que hasta que se confunde la quebranta con la Moyar en muchas ocasiones. Nosotros mismos como catador la podemos confundir. Así que es una uva también interesante porque también es muy similar a la quebranta y nos da notas a fruta blanca sobre todo, ¿no? Pera, manzana, níspero, membrillo, ¿no? El herbáceo está ahí, la frescura, fresco, se siente fresco el alcohol. Vamos a la olfacción, a la primera a boca. Mm, mm. En boca ingresa caliente, cálido. Hay unos ligeros picores, pero mínimos. Puede ser piel de lima,
lo que se percibe, no son desagradables. Hay esa sensación, sí, a fruta blanca, fresca. Hay esa potencia, esa fuerza del alcohol de 42 grados que tiene este pisco, ¿no? Hay recuerdos, hay almíbar, hay algo de dulce, ¿no? Piel de cítricos de nuevo, en el final sobre todo, una cáscara de lima. Está bien equilibrado, bien el ensamblaje de las dos variedades, tanto de la Moyar como de la Italia. Me da la impresión que la Italia tiene un poco más porcentaje de lo que yo tenía, digamos, de lo que yo percibía, ¿no? Si podemos hablar acá 60-40, pero eso son, digamos, opiniones mías. No sé exactamente los porcentajes de este acholado. Pero es un acholado interesante, se puede trabajar muy bien, permite hacer buenas mezclas y permite además acompañarlo con un postre, digamos, lúcuma con chocolate, o algo de maracuyá también. Podría ser algo de maracuyá, estos mousse de maracuyá, con algo de guindones también, estos bavarois de guindones también podría ser. Así que, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pulgar para arriba. Recuerden, hagan todas las preguntas que les parece. Recuerden lo que dice mi profesor, ¿no? La pregunta tonta es la que no se hace. Siempre con responsabilidad. Nos vemos a la próxima. Chao. Gracias.